bendición, Señor. Amén y amén. Hermanos, pueden saludarse unos a otros así, de lejos. Dígale a su hermano, a su hermana, bienvenido. Gracias, hermano. Bienvenidos sean todos, hermanos, y nuestros hijos pasan a su clase, los que tengan clase en esta tarde. Los jóvenes sí van a tener clase. Pasen los jóvenes al salón, ahí está nuestro hermano Ascensión que les va a atender. Muy bien. ¿Cómo están nuevamente, hermanos? ¿Bendecidos? Bueno, hermanos, vamos a continuar más bien con el estudio a la primera epístola del apóstol Pedro. La semana pasada estuvimos escuchando o aprendiendo un tema bastante importante, como todo lo que tenga que ver de parte de Dios para nosotros. En esta oportunidad vamos a continuar, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 en adelante, y vamos a ver hasta dónde podemos avanzarle ahora. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Bueno, vemos que el apóstol Pedro, hermanos, a lo largo de la primera epístola, lo primero que hace es un énfasis de que la vida del creyente en su normalidad va a haber sufrimiento, van a haber pruebas. Tenemos el ejemplo en Primera de Pedro, el mismo libro, vamos para allá, 1:6, que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra de Dios nos advierte que la vida del creyente no es un paraíso, por lo menos todavía no. Mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, en este mundo imperfecto, todavía vamos a tener problemas, dificultades, al igual que todos. Hay un mensaje de algunos predicadores que sugieren, y hasta parece que lo que hacen es vender ilusiones nada más, malinterpretando las promesas de Dios, que son verdaderas las promesas de Dios. Lo que Dios ha prometido, eso lo va a cumplir y lo ha cumplido siempre, eso es innegable. Pero no podemos negar que la palabra de Dios nos advierte que la vida del creyente va a estar llena de dificultades y pruebas. Por eso es que encontramos mucha gente fuera de las iglesias renegando de Dios. De ellos dicen: bueno, no, yo no reniego de Dios, reniego de los pastores o reniego de los hermanos. Y ahora andan buscando ciertas denominaciones, buscan ciertas religiones donde ellos puedan ser satisfechos conforme al mensaje que ellos quieren oír. Pero la palabra de Dios, como vemos, Pedro en su primera epístola nos advierte que vamos a tener diversas pruebas. También tenemos en el capítulo 1, verso 3, 14, que dice: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, vemos a lo largo de esta epístola, y todavía más adelante la termina mencionando, que va advirtiendo que hay pruebas. De hecho, a los hermanos a quien fue enviada esta epístola, ellos estaban padeciendo pruebas.
El problema es que cada uno de nosotros, cuando nos estamos enfrentando a pruebas, dificultades, problemas, llámenlo como se le llame, nos preguntamos ¿por qué? Y a veces el enemigo mete mensajes en nosotros pensando tal vez que nosotros tal vez no somos hijos de Dios. El enemigo nos dice, o algunas personas sin sabiduría nos hacen pensar que no somos hijos de Dios, como los amigos de Job. ¿Sí se acuerdan de eso? Que le decían a Job, Job verdaderamente no estaba padeciendo porque fuera un gran perverso, estaba padeciendo bajo la voluntad de Dios. Una de las razones era para mostrarnos ahora en este tiempo que una persona de fe se va a mantener en integridad, obedeciendo y siguiendo a Dios, pase lo que pase. Y ese es el verdadero mensaje del Evangelio, que muchas veces no nos gusta, porque nos gusta más un mensaje sensual en el que nos dicen, recitan promesas que son verdaderas de Dios, pero sacadas de contexto, en el que todo nos va a ir bien, que lo único que tenemos que hacer es tener fe. Pero para estas personas tener fe es depositar bastante dinero en las bolsas de la ofrenda, o no faltar a la iglesia, o hacer ciertas actividades que no son malas en sí, de hecho son necesarias y muy buenas, pero no es eso la fe, es parte de tener fe. Es como decirle a un esposo que ser esposo es trabajar. Es parte de ser esposo trabajar, es correcto, pero no lo es todo. Como decirle a una esposa que ser esposa es cocinar. Bueno, sabemos que hay esposas que no cocinan, pero el hecho de que no cocinen no quiere decir que no sean esposas, aunque deberían cocinar y poner lonche. Pero bueno, el asunto es, hermanos, que agarrar una pequeña actividad que es parte de ser creyente no es correcto. Como decirlo es el todo. Entonces vemos que Pedro nos anticipa que hay pruebas. Y no solamente esto, mira, también dice que a pesar de las diversas pruebas tenemos que mantenernos en integridad y santidad. Veamos 1 de Pedro 1:13 también, que dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjate en esto, hermano, él habla de una ignorancia. Ahora ya no estamos en ignorancia, podríamos ser ignorantes todavía en algunas cosas, pero hay cosas que ya no somos ignorantes. Ahora, en cuanto a las que ya no somos ignorantes, dice que seamos obedientes. Antes hacíamos cosas porque no sabían que eran desagradables delante de Dios, pero ahora que ya lo sabemos, necesitamos ser obedientes. En el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis, o sea, no se amolden a los deseos que antes teníais cuando estaban en ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, el mensaje de Pedro es que anticipa que hay diversas pruebas, el creyente va a tener dificultades y no solamente eso, a pesar de las dificultades tenemos que buscar la santidad. También nos dice en el 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido rescatados del mundo, hemos sido rescatados del pecado, de las garras del diablo. Entonces eso es parte del mensaje, o gran parte del mensaje es que nosotros necesitamos en medio de las pruebas buscar la santidad porque Dios es santo y también porque hemos sido rescatados por medio de un precio que es bastante grande, que es la preciosa sangre de Cristo. Pero, ¿cómo podemos nosotros buscar la santidad en medio de un montón de pruebas? ¿Cómo podríamos nosotros
tratar de obedecer a Dios y lo primero que hacemos cuando nos va mal es rebelarnos contra Dios, como niños desobedientes, ¿verdad? Cuando nosotros no le damos a nuestros hijos lo que ellos quieren, ¿qué es lo que hacen? Hacen un berrinche. De igual manera, los creyentes estamos acostumbrados y pensamos que de alguna manera haciendo un berrinche para con Dios, Dios va a decir, ok, está bien, pues ten lo que me estás pidiendo. Pero a Dios no lo podemos extorsionar, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos hablar bonito para extraer de Él las bendiciones. Entonces, ¿estas cosas acaso no desaniman? ¿Acaso no uno se siente sin motivación cuando las cosas marchan mal? Porque es muy bueno y seguir a Dios y ser obedientes cuando todo va bien. Cuando nuestro bolsillo está lleno de dinero, cuando en la casa todo es paz y tranquilidad, cuando el trabajo todo marcha bien y aún dentro de la iglesia todos son besos y abrazos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿No ocasiona eso estados de desánimo? Estados en los que ya nosotros ya no queremos continuar adelante o queremos buscar otro terreno fértil donde allá tal vez hay posibilidades y esperanza de que tengamos una vida cómoda, agradable y perfecta. Pero vemos que la palabra de Dios dice que vamos a tener diversas pruebas, vamos a tener muchas dificultades y que a través de esas dificultades también dice, sed santos porque yo soy santo. Que debemos buscar la santidad. Volvamos al capítulo 4, verso 1, que es nuestro texto de hoy. Y esta es la respuesta que el apóstol Pedro o el Espíritu Santo a través de Pedro nos dice en esta tarde. A pesar de todas esas cosas, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí, hermanos, podemos ver que el apóstol Pedro está motivándonos, que nuestra motivación más bien tiene que ser Cristo. Siempre el ejemplo y la motivación que nosotros debemos tener es Cristo. Así que cada cosa que nosotros hagamos o cada cosa que nosotros atravesemos, debemos siempre interpretarla a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él merece de nosotros. ¿Sí se entiende eso? El asunto es que Él dice, puesto que. La semana pasada vimos la gran, maravillosa obra de Cristo que triunfó, ¿no?, sobre la muerte, el pecado, y ahora Él nos ha hecho salvos y lo hemos visto porque es el mensaje de toda la Escritura. El maravilloso mensaje de Cristo es el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Cristo pagó por nosotros. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, se refiere en la carne como humano, no padeció como Dios. Y cuando habla de padecer es que murió. Puesto que Cristo murió por nosotros, en otras palabras, en forma humana, la muerte que Él atravesó, el sufrimiento que Él atravesó, no lo atravesó por medio de todo el poder y esplendor que tiene Dios. Lo atravesó como todo un ser humano al 100% como nosotros. Vemos que Él sangraba, vemos que lloraba, y lo hizo por nosotros. Puesto que Cristo padeció por nosotros físicamente como humano, nosotros también nos debemos armar del mismo pensamiento. Ese es el punto, la motivación. Esa es la fuerza que nos debe de dar. Por eso es que el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo fue que lo llevó a la cruz. El amor de Cristo fue lo que lo hizo cargar esa cruz pesada, lo que lo hizo cargar con los latigazos, los golpes, las escupidas, las humillaciones, toda la tortura que Él recibió, los clavos. Y no solamente eso, la ira de Dios que tú y yo merecíamos, Él la cargó por nosotros. Puesto que Cristo padeció todo eso por nosotros, debemos armarnos de ese mismo pensamiento. Ese mismo pensamiento a lo que se refiere es a sus intenciones, su meta,
¿Cuál era la meta? Acabar con el pecado. Es acabar con el pecado. Él en ese sufrimiento, ese padecimiento que tuvo por nosotros, terminó con el pecado. De manera, hermanos, que nosotros ahora, gracias a Cristo y su obra a favor nuestro, el pecado ya no puede subsistir en nosotros. Ahora, podríamos decir, pero entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, es que no se refiere a que ya no hay pecado. Hay personas que malintencionadamente o muy convenientemente piensan y dicen y enseñan, bueno, es que la gracia de Dios todo lo puede, y sí lo puede, pero ellos lo toman de la manera en que puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes emborracharte, puedes hacer orgías, puedes hacer lo que quieras, robar, porque ya Cristo ya te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Bueno, son verdades mal interpretadas, porque sí es verdad que Cristo ya nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, pero como vemos acá, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, armémonos de ese pensamiento, porque el que ha muerto, el que ha padecido, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, ¿qué dice? Conforme a la voluntad de Dios. Así que ese mensaje libertino o muy conveniente para todos de que podemos hacer lo que nos venga en gana, no entra en las Escrituras. Eso se refiere, hermanos, de que Cristo terminó con el pecado, ya no, el pecado no nos va a mandar al infierno ahora, siempre y cuando nosotros verdaderamente nos hayamos convertido a Cristo, confiemos en Él para nuestra salvación, y eso equivale a que nos vamos a esforzar día con día a apartarnos del pecado. Pero si vivimos, hermanos, haciendo lo que llevó a Cristo a morir en esa cruz, posiblemente no seamos creyentes. Esa es la realidad. Así que ese mensaje en el que nosotros tenemos libertad, y ciertamente tenemos libertad en Cristo, pero no para tomar esa libertad como ocasión para la carne, como dice la Escritura. Vemos en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pero todo esto, hermanos, Él lo hizo para que ya no andemos como solíamos andar antes. La palabra que usa acá el apóstol Pedro, donde dice armaos, del mismo pensamiento, nos está diciendo como que estemos armándonos para ir o preparándonos para ir a una batalla. Esa batalla, hermanos, de la que la Escritura nos habla, muchas veces se oye desde los púlpitos una exageración tan grande acerca de pelearse con los demonios. Yo realmente no encuentro una enseñanza en la Escritura que diga que tengamos que pelear directamente con demonios. La palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sí dice así, ¿verdad? Dice que que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo, pero no para pelear con demonios. Vemos a Cristo que Él nada más los echaba fuera. Los apóstoles los echaba fuera. No dice que se agarraban a trancazos con ellos o a estarles gritando. Eso es ridículo. Por ejemplo, hay quienes dicen, estamos guerreando una guerra espiritual, están orando y están insultando demonios, hablando. O sea, a ver, estamos orando a Dios. Orar a Dios es hablar con Dios, ¿verdad? ¿Por qué se dirigen a los demonios si están hablando con Dios? Es como si yo esté hablando acá con el hermano, mire, y empiece a decirle al otro hermano, usted que aquí esto y lo otro. Es ilógico, estoy hablando con alguien. Si estoy orando a Dios, ¿por qué tengo que dirigirme a otros seres que no tienen nada que ver con nosotros? Podríamos decirle a Dios, Señor, reprende al maligno, líbranos del mal, como dice la Escritura, pero es hacia Dios, de manera que la guerra,
a la que debemos estar listos es contra el pecado directamente, que todavía mora en nosotros. Por lo cual la Escritura nos dice que nos armemos como listos para ir a la batalla, pero del pensamiento que tenía Cristo, la meta que tenía Cristo. Mira, veamos el ejemplo de Pablo en 2 Corintios 6:4. Y vamos a ver que Pablo está hablando única y exclusivamente de un comportamiento santo, justo y bueno. 2 Corintios 6:4 dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vemos que aquí Pablo está mencionando en el verso 7 con armas de justicia, y tiene que ver que esas armas con las que ellos se han armado es con un buen comportamiento, con actitudes, con acciones de justicia. Aquí no vemos que figuren demonios ni nada por el estilo. Armas de justicia, y eso es lo que con lo que nos debemos equipar para esta batalla contra nuestra propia carne. El creyente verdadero, hermanos, porque hablo del creyente verdadero, sabe que Dios podría demandar hasta la muerte. Tenemos el ejemplo de Lucas 9:23, donde el Señor Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y al Padre y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vemos que la demanda del Señor podría llegar hasta que nosotros ofrezcamos nuestra vida física, nuestra vida terrenal, por causa de Él. Pedro sabía esto, hermanos. Pedro lo sabía correctamente, y por eso es que tal vez nos escribe de esta manera. En Juan 21:18 dice de esta manera: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Estas palabras el Señor Jesús se las dijo a Pedro después de haberle preguntado 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Eso se lo dijo porque Pedro lo negó 3 veces. Y antes de eso, el Señor le había dicho: tú me negarás. Porque Pedro decía: no, Señor, yo voy a seguirte hasta la muerte. ¿Tú me vas a seguir hasta la muerte, Pedro? No pasará que cante el gallo 3 veces sin que me hayas negado. Cuando esto pasa, el Señor es crucificado, Pedro lo niega, el Señor resucita. Lo primero que hace el Señor con mucho amor es buscar a Pedro para restaurarle y decirle estas 3 veces: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es como si le dijera:
Pedro, si de verdad me amas, no lo digas, demuéstramelo. Demuéstramelo. Y después de esto le dice, mira, de cierto te digo que cuando eras joven ibas y hacías lo que te daba la gana. Cuando envejezcas vas a ser ceñido por alguien. O sea que estaba diciéndole, tú vas a glorificarme por medio de tu muerte. Dice, cuenta la historia, esto no está en la Biblia, pero que él fue crucificado boca abajo. Entonces, de eso es lo que hablaba el Señor. También el apóstol Pablo sabía que había que dar hasta la muerte. En 2 de Corintios 4:8 dice de esta manera, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ellos estaban convencidos que tenían que dar sus vidas por Cristo si fuese necesario. Y podemos ver en el libro de Hechos cuántas veces Pablo fue golpeado, apedreado, golpeado con varas, perseguido de muchas maneras. La historia cuenta cómo los creyentes dieron y entregaron sus vidas por causa del evangelio. Entonces, vemos también en Filipenses capítulo 1, verso 21, que el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. El apóstol Pablo parece que el Señor le había dado la opción de irse con Cristo, o él por lo menos así lo pensaba. Él veía que era mejor estar con Cristo, pero veía que era muy necesario quedarse en el cuerpo, en esta vida terrenal, por causa de los hermanos. Pero vemos que el creyente, para la vida del creyente, el morir es ganancia. Así que de manera, hermanos, que nosotros deberíamos tener ese mismo pensamiento que tuvo Cristo, o la meta que tuvo Cristo, de, si es posible, dar nuestra vida por agradar a Dios. Por agradar a Dios y no a los hombres y no a nosotros mismos. Pablo habla un poco más de esto en Romanos 6:7, hermanos, cuando dice que él terminó con el pecado, cuando habla que Jesús terminó con el pecado, porque pues en la práctica sabemos que no hemos, o sea, todavía existe el pecado aún en nosotros, ¿verdad? En el verso 6:7 de Romanos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿A quién se refiere? Cristo es el que murió y resucitó, ¿verdad? Pero Cristo no necesitaba ser justificado del pecado. Vamos a ver quién es el que muere a la hora de creer en Cristo. Veamos desde el 6:1. Vemos que el Señor, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja todas estas riquezas de sabiduría, hermanos, en el capítulo 6, y aquí podemos responder cómo es nuestra situación delante de Dios ahora ya en Cristo, a pesar de que seguimos pecando, pero que no debemos de seguir pecando deliberadamente. Nuestra manera de pecar, hermanos, debería ser algo que de repente pasó. Hay un hermano que decía que el soldado que va a la guerra y va con el pensamiento de no ser
herido de balas, con no muchas balas, ese soldado seguramente no va a regresar. Una persona que va a la guerra, en una batalla, debe pensar no ser lastimado en nada, ¿verdad? Regresar sano y salvo a la casa. Así es como nosotros deberíamos de pensar en cuanto al pecado, porque la paga del pecado es muerte. Veamos 6:1. Los creyentes, al conocer la gracia de Dios y el posible mensaje que podríamos malentender o podríamos recibir de parte de alguien, es que si ya hiciste una oración y recibiste a Cristo en tu corazón, no te preocupes, ya Cristo no te va a hacer nada si tú robas, matas o haces lo que te dé la gana. Porque la gracia, nomás tienes que creer y por fe ya eres salvo. Salvo siempre salvo. Es una verdad, pero mal interpretada. Veamos lo que dice Pablo a esta respuesta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿podemos seguir pecando para que haya más gracia? Verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver, ¿cómo es que hemos muerto al pecado? Pues, ¿acaso hemos muerto al pecado? ¿De qué manera? Ahorita lo vamos a ver. Verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De hecho, hermanos, que nuestra situación delante de Dios es la siguiente. Dios demanda que a causa del pecado nosotros recibamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios mismo desciende en forma de hombre y Él paga la deuda que nosotros debíamos pagar. Él sufrió, el justo por los injustos, y satisfizo la justicia de Dios Padre. De manera que ahora todo el que cree en ese sacrificio es como si esa misma persona haya sido muerto o recibido la ira de Dios. Ahora la deuda está saldada. Ya nosotros hemos muerto al pecado por causa de la muerte de Cristo. Y por medio del bautismo es cuando vamos a las aguas y descendemos, es como si fuésemos al sepulcro, de una manera espiritual o simbólica. Y cuando salimos de las aguas es como si hubiésemos resucitado para andar en vida nueva. De eso se trata. Si se dan cuenta cómo Dios es tan bueno que no nos demanda grandes sacrificios. Él puso el sacrificio, Él puso la paga, de manera que nosotros tenemos 1 millón o muchos millones de razones para glorificar a Dios porque no nos ha hecho pagar nada. La salvación es completamente gratis para nosotros, pero para Cristo tuvo un precio muy grande. De eso se trata el Evangelio. A causa de eso, hermanos, de lo que Él ha hecho por nosotros, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo representa que nosotros hemos muerto. Es como una persona, hermanos, cuando es un delincuente buscado por la justicia, ofrecen $1 millón por su captura, vivo o muerto. Cuando esa persona se presenta ante el juez, le leen sus delitos, ¿verdad? Y ya agarran la ley y le dicen, usted merece 100 millones de años, o lo que sea que diga que él ha hecho. Dicen tantas cadenas perpetuas, como si las fuera a vivir, ¿verdad? El asunto que una vez juzgada esa persona, hermanos, si esa persona muere a los 5 días, se acabó el problema. Si alguien viniera y lo resucita, esa persona ya no va a pagar nada porque ya murió. Ya la justicia no lo puede buscar. No lo puede juzgar por el mismo delito porque ya fue juzgado, ya fue muerto. Nosotros, hermanos, hemos sido legalmente muertos al pecado. De manera que el pecado ya ahora ya no tiene efecto sobre nosotros.
ya no nos va a llevar al infierno. Lo único que demanda Dios es que andemos en vida nueva, en obediencia a Él, por causa de lo que Él ha hecho, no para ganarnos esa salvación, porque no se puede ganar. Entonces, hermanos, vemos en el verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ojo con esto, verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. De eso se trata el cristianismo. Volvamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. ¿Ya están ahí, hermanos? Entonces, de manera que Cristo terminó con el pecado, ¿verdad? Ya entendimos esa parte. Él ya terminó con el pecado, ya el pecado no nos puede afectar a nosotros, porque Él ya pagó por nosotros, hemos muerto al pecado, debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Dice en Colosenses 1:13, que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Ya pertenecemos a otro reino. Ya cruzamos, digamos, el río. Ya brincamos, como dicen o decíamos, ya estamos en el norte. Ahora ya no nos puede alcanzar el mal. Si nosotros pecamos es porque hemos decidido desobedecer a Dios. Mira, por eso en el 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, se refiere a nuestra vida terrenal. El tiempo que nos queda de vida ya no debemos vivirlo como lo vivíamos antes, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos al Salmo 51, verso 2. Salmo 51, verso 2. Porque sabemos, hermanos, que toda desobediencia es pecado, ¿verdad? El salmista David, cuando cometió el pecado tan muy conocido, escribió estas palabras: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Toda rebelión es pecado contra Dios. Gálatas 5:24. Y Cristo padeció por nosotros. Veamos esto. Gálatas 5:24, perdón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí, hermanos, vemos que desafortunadamente muchos de nosotros todavía no hemos hecho esto. Pareciera como que nos basamos en un cristianismo nada más mental, como una ideología, una idea. Bueno, yo ya creo en Cristo y dicen que si creo en Cristo voy a ir al cielo. Punto. Y más si malentendemos el mensaje de que nosotros no tenemos que hacer nada para la salvación porque ya lo hizo Cristo todo. Bueno, es verdad, pero
debe haber frutos. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Lo hemos mencionado semanas tras semanas y no nos vamos a cansar de mencionarlo todo el tiempo, hermanos. Porque mira, el cristianismo está basado en estas verdades básicas. ¿De qué nos sirve hablar de calles de oro, mar de cristal, o del infierno, del diablo, de demonios, cosas maravillosas que tal vez son necesarias, pero si lo básico no lo hemos pasado, hermanos? Es como no aprender a caminar y queremos volar. ¿Sí se entiende eso? Hermanos, el cristianismo está basado en acciones. Son cosas mentales, no son emociones, son acciones físicas y depende de nosotros también algunas cosas. La salvación proviene de Dios al 100%, pero debemos dar fruto. El fruto, podríamos decir de cierta manera, es automático si hemos creído verdaderamente. Pero si nosotros nos sentamos a ver televisión, no nos esforzamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, por obedecer, tal vez Dios no nos ha salvado todavía. Y no es que Dios tenga algo malo, sino que tal vez nosotros no hemos creído de la manera en que deberíamos haber creído. Lo que tenemos es una fe superficial, no una fe que salva. No tenemos tal vez esa fe verdadera. Es algo en lo que nos debemos preocupar. Nuestro viejo hombre, hermanos, debe ser crucificado. Pablo también en Romanos 8:10 parece que dice que debemos mortificar el pecado que todavía mora en nosotros. Mortificar quiere decir quitarle el poder, estrangular esa fuerza que produce eso. Si alguien decía que si nosotros tenemos un animal salvaje muy feroz y queremos reducir su ferocidad, es que hay que dejarle dar de comer. De hecho, el mismo apóstol Pablo en Santiago, en Gálatas, vamos para allá. Santiago, bueno, otra vez, Gálatas, perdón. Gálatas 5:16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A qué se refiere? Busquemos más las cosas de Dios y no proveamos para los deseos de la carne, no los satisfagamos, no busquemos darle de comer al animal salvaje que mora en nosotros. De eso se trata. Recordemos también las palabras del Señor Jesús en Mateo 7:24, que decía que, vamos para allá, Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nuestra fe, nuestra esperanza está puesta en Cristo, también debe manifestar obediencia. Y si está fundada en Cristo, no vamos a recibir pérdida, pero dice, cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué dice? No las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos, hermanos, que también Romanos 12:2, que dice, vamos para allá, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, no nos amoldemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todas estas cosas son indicaciones, son mandamientos que Dios nos da a cada uno de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de Cristo fue pagar por nosotros y ahora Él está proveyendo fuerzas y nos está capacitando por medio de su Espíritu Santo para que estas cosas que nosotros necesitamos hacer, que Él demanda de nosotros,
las podamos lograr por medio de Él mismo. Pero tenemos que poner atención, hay cosas que hacer de parte de nosotros, sabiendo que Cristo es el que provee la fuerza. Volvamos al capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 3. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, basta ya. Es como decir, ya fue suficiente, hombre. Todo este tiempo que han pasado ya, de aquí para atrás, es tiempo muerto, ya murió. Basta, se acabó. Ya fue suficiente para andar en este tipo de cosas, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, las cosas muy comunes que hace toda la gente allá afuera, cosas que son normales hoy en día. Y cada día, cada época va pasando que se hacen cosas más terribles, se van normalizando. Antes habían personas, en aquellos tiempos de 50 años, hay prácticas que nosotros hacemos, hermanos, que gente hace 50 años se espantaría. Solamente nuestra manera de vestir les asustaría. Nuestra manera de hablar, habría gente que hasta se persinaría, hermanos, al escucharnos. Porque los tiempos cada vez se van pervirtiendo más y más. Los medios de comunicación están normalizando los pecados que Dios aborrece. Cada vez más promueven el homosexualismo, la igualdad de géneros, o que hay no sé cuántos cientos de géneros, de manera que va a haber un momento que esto va a ser normal. Ya hay iglesias de homosexuales, hermanos. Y eso es abominación a Dios, aunque nos censuren. Pero esa abominación de Dios es lo que la palabra de Dios dice. De pronto la iglesia va a empezar a ser perseguida por estar en contra de este tipo de cosas. Basta ya, dice Dios, ese tiempo ha muerto. Basta ya para seguir con esas cosas que agradan a los gentiles, andando en concupiscencias, dice, andando en lascivias, y esto se refiere, hermanos, a todo desenfreno sexual, al libertinaje sexual. Ustedes entienden muy bien esto. En la televisión, usted basta que abra cualquier canal de televisión y ahí va a encontrar cualquier tipo de porquería de esa. Y hoy en día, muchos creyentes están muy de acuerdo, o dizque creyentes, están de acuerdo con ese tipo de cosas. Lascivias, concupiscencia se refiere a deseos desordenados, impulsos de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, que pues son deseos muy fuertes. Es una palabra muy fuerte que en el griego es epitumia, que significa un deseo apasionado. Y esto tiene que ver con todos los malos deseos. Embriagueces se refiere a las borracheras, todos sabemos de eso, ¿verdad? Pero incluye las drogas. Pero esto se refiere a borracheras continuas. Esas personas que se levantan y lo primero que hacen es, en vez de cepillarse los dientes, es destapar una cerveza. Personas que no pueden comer si no están tomando una bebida embriagante y todavía dicen, no, yo no tengo problemas con el alcohol. Porque es algo muy común en nosotros, en el ser humano, hermanos, el negar que nosotros tenemos algo. Hasta se ofenden, tú eres borracho. No, yo no soy borracho. Y tienen la refrigeradora llena de cervezas o de bebidas. Drogas, orgías, ustedes saben a lo que se refiere. Pero esto, hermanos, en general se refiere a una actividad muy común que se daba en aquellos entonces, una adoración a dioses paganos. Por eso es que dice más adelante abominables idolatrías. Se refiere también, hermanos, a esas fiestas religiosas que luego algunas personas hacían en ese entonces para adorar a diversidad de dioses, entre ellos el dios Baco, que es el dios del vino. Por eso de ahí viene la palabra bacanales, en las que la gente se reunía
se emborrachaban, cantaban, gritaban, saltaban, se drogaban y hacían todo este tipo de actividades. Bueno, eso evidentemente es muy, muy malo, ¿verdad? Muchos reprochamos este tipo de cosas. Los jóvenes, desafortunadamente, los que no son creyentes, practican cosas parecidas a estas hoy en día. Están en la televisión y las personas, los jóvenes más que nada, quieren ser como ellos. Pero, ¿qué tal, hermanos, aquellas fiestas muy populares? Acabamos de pasar algunos días de esos, en los que se reúne la gente y el propósito de ellos es emborracharse. Hay cristianos o gente que dice ser cristianos que lo hacen, hermanos. Hay iglesias que promueven que beber no es malo. Es más, grandes predicadores, que hay gente que tanto los admira, dicen, hermano, es más pecado que te tomes una Coca-Cola que una copa de vino, porque le haces más daño a tu organismo. Pero hay una cosa, hermanos, que la Coca-Cola no te va a hacer perder el control, lo que va a hacer es que te enfermes. Pero el vino, una copa, todos los días puede generar vicio y ese vicio te puede llevar a tener problemas. Si no, pregúntale a un policía o párate frente a un policía y dile, estoy manejando y me tomé una copa de vino a ver si es bueno o es malo cuando estés pagando el DUI. Entonces, es falta de sentido común, hermanos. La palabra de Dios dice, basta ya de esas cosas. Ahora, en el verso 4, dice, a estos, o sea, a estas personas que practican estas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. He aquí, hermanos, es la actividad muy común. A muchos de nosotros nos pudo haber pasado que cuando nos convertimos al cristianismo y comenzamos a decir, hoy sí le voy a echar ganas, comenzaron aquellas amistades, aquellos familiares a decirnos, ya te hiciste hermano, ya empiezan a molestar, a burlarse, algunos a insultarnos. Los familiares tal vez podría ser que se distanciaron de nosotros y algunos llegaron a volverse enemigos nuestros. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Y allí a lo que el apóstol Pedro está diciendo, que nosotros nos debemos de armar del mismo pensamiento de Cristo, que el hecho de que nuestros familiares, amigos nos rechacen, nos ultrajen, se burlen de nosotros o hasta nos golpeen, vale la pena por Cristo, porque aquel que padeció por nosotros terminó con el pecado. ¿Y a qué se refiere? Que Él nos libró del pecado, de las consecuencias del pecado. Vale la pena padecer ahora nosotros en este tiempo mientras estamos en la carne, mientras estamos en este cuerpo, mientras seguimos en esta tierra. Vale la pena padecer vituperios. Recordamos en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, decía el Señor Jesús que bienaventurados los que sufren y padecen persecución por causa de su nombre. Vale la pena aguantarlo, hermanos. Estos ahora ven cosa extraña y ahora nos dicen o nos podrían decir, ¿cómo es posible que no te vas a tomar un trago? Si tú eras de los primeritos que se aventaba una botella o qué sé yo, o por qué ya no quieres bailar, o por qué ya no quieres andar mujereando si tú eras el ejemplo de todos nosotros. A estos les parece hoy extraño que tú ya no hagas esas cosas que ellos ven normales y os ultrajan, se burlan enfrente de nosotros, se burlan a espalda de nosotros, nos hacen bromas, nos hacen cosas que nosotros nos podrían hacer sentir mal y podríamos pensar, ¿vale la pena ser cristiano? ¿Valdrá la pena? Si yo veo que a la gente del mundo le va mucho mejor, y veamos el ejemplo de Israel, vamos a Malaquías, hermanos, Malaquías capítulo 3,
Verso 13, y hay que tener mucho cuidado en esto, hermanos. Por eso es que debemos fomentar una gran convicción de fidelidad a Dios y a la voluntad de Dios, y no a los deseos de las personas del mundo, a las cosas que parecen normales, a vivir una vida agradable y divertida. Veamos lo que estas palabras dijeron el pueblo de Dios, y Dios está viendo. Capítulo 3 de Malaquías, verso 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen iniquidad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Porque aparentemente, hermanos, los malos en su maldad, y lo dice el libro de Eclesiastés, a veces su maldad de los malos los hace vivir más. Y la justicia de los justos les hace vivir menos. Pero no importa, porque Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El creyente debe tener, hermanos, como bien que aunque las personas nos persiguiesen y tal vez quisieran tomar de nosotros nuestras vidas por causa de Cristo, un favor nos harían, porque nos apresurarían nuestra estancia con Cristo. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Apresurarían nuestra estancia con Cristo. El problema es que nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero no deberíamos tenerle miedo a la muerte. Tampoco quiere decir que vamos a vivir una vida despreocupada y temeraria de, ¿qué me importa morir? No, no se trata de eso. Si es por Cristo, no me importa. Pero bajo lo que quede en mí, yo debo cuidar mi vida, la de mi familia, hasta que el Señor decida cuándo me debo ir. Que está la enfermedad esta, no me importa morir porque para mí el vivir es Cristo. No hay que ser imprudentes tampoco. Debemos cuidar de nosotros, pero si acaso alguien tomara o considerara bien hacernos tanto daño de arrebatar nuestras vidas por Cristo, vale la pena. Y dice de esta manera en el verso 5 de 1 Pedro 4, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si esas personas, hermanos, si alguien, un ser humano, se atreviera a arrebatarle la vida a un creyente, ellos le van a dar cuenta a Dios, no a nosotros. Además estaríamos muertos, ¿verdad? Ellos van a rendirle cuentas a Dios mismo. Y le van a rendir cuentas a aquel que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Verso 6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Quiero aclarar algo, hermanos, en el verso 6 no está hablando cuando dice que por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. No quiere decir esa teoría que algunas personas dicen que Cristo fue al infierno y le predicó a los muertos allá. No, se refiere a aquellas personas, hermanos, que fue predicado el evangelio mientras ellos estaban vivos y ahora ya están muertos. También ellos van a rendir cuentas a aquel que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso se refiere a eso. Porque sabemos, hermanos, que el día que Cristo venga, las personas, había un pensamiento también muy común antes, que las personas que morían siendo creyentes, se iban a perder los beneficios de ver a Cristo regresar en las nubes. Ellos pensaban que bueno, ya se murieron, no van a ver a Cristo. Pero vemos que la Escritura dice que en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y luego, inmediatamente, los que hayamos quedado, si es que estuviésemos con vida el día que Cristo venga,
seremos transformados en un cuerpo glorificado. Esa es la secuencia. De manera que si una persona, un creyente, fue fiel en todo, fue una persona que buscó la santidad, que estaba armado con el pensamiento de Cristo para luchar contra el pecado por causa de Cristo, y muere en su tiempo, ya sea por persecución, por lo que sea, o por razones naturales, el día que Cristo venga, esa persona será resucitada junto con todos aquellos que creyeron en Él. Inmediatamente, si nosotros estuviésemos en vida, seremos transformados, porque este cuerpo no puede heredar la vida eterna. Inmediatamente seremos transformados a un cuerpo glorificado. De manera, hermanos, que sí vale la pena esforzarnos para agradar a Dios. El mensaje de la santidad, hermanos, es el mensaje olvidado en los púlpitos. Si algo vale la pena mencionar una y otra vez en las iglesias, es la gracia de Cristo, la obra de Cristo a favor nuestro, como motivación, como primera razón por la cual nosotros deberíamos de movernos. Esa debería ser nuestro oxígeno, eso debería ser nuestro sustento, nuestro alimento, nuestro aire, nuestras ganas de vivir debería ser lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por causa de esto, buscar la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es una muy buena razón. Y ya después, o en medio de esa búsqueda, hermanos, podemos seguir investigando muchas cosas. Hay tantas cosas que no nos va a alcanzar la vida para estudiar de la palabra de Dios. Pero lo principal, hermanos, es la santidad de Dios. Su obra, su sacrificio, su gracia, lo que Él espera de nosotros. Ojo, no para alcanzar la salvación porque es imposible. Entonces, en el verso 6, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, aquellas personas que murieron, fue predicado el evangelio de Cristo, creyeron o no creyeron, pero a ellos se les predicó el evangelio, a ellos también van a rendir cuentas, a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres. Este es en el caso de que alguna persona haya sufrido persecución de manera que fue muerta por causa de Cristo, fue juzgada por causa de los hombres en la carne, pero dice en el verso 6, pero vivan en espíritu según Dios, porque el vivir para mí es ganancia. Una persona que haya sido perseguida y asesinada por Cristo, fue juzgada por parte de los hombres, pero va a ser vivificada en Cristo. Pónganse de pie, hermanos. Con esto voy a terminar. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, confiamos que tu Espíritu Santo va a hacer que esta palabra que ha sido citada en esta tarde, Señor, penetre hasta nuestros corazones de manera que produzca ese fruto esperado, Señor. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros tomemos lo que nos corresponde en esta noche, que meditemos en ello, Señor, no solo esta noche, sino cada vez que estamos expuestos a tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo que la martille en nuestras conciencias, de manera que podamos desarrollar, Señor, por medio de ti, convicciones fuertes, basadas en tu palabra, Señor, para que podamos serte agradables a ti, Señor. Sabemos que la obra que Cristo ha hecho por nosotros es perfecta y que no requiere nada más, pero nosotros queremos dar lo que nos corresponde, nuestra responsabilidad que sea cumplida al 100%, Señor. No por falta de sabiduría, Señor, no por falta de conocimiento de tu palabra, porque la verdad es que recitamos tu palabra una vez y cada vez más, pero tenemos el problema, Señor, que escuchamos y somos oidores olvidadizos, como dice tu palabra en el libro de Santiago, Señor. Pero te pido, Señor, que ya no seamos olvidadizos, sino que tengamos presente tu palabra, Señor, de manera que la podamos practicar cada vez más, que podamos vivir una vida santa, como dice tu palabra, Señor, que podamos entender que tu palabra no solo son versos, no es poesía, que no son cantos nada más, Señor, y mucho menos no son ideas, sino que son mandamientos que tú demandas de nosotros, que podamos entenderlos, comprenderlos, para que podamos obedecerte correctamente, Señor, pero no con terror a que tú no nos vas a bendecir, sino por amor a ti, por lo que ya hiciste, Señor. Pon esas convicciones en nosotros, Padre, ese pensamiento de Cristo, esa meta que Él alcanzó, esa motivación que motivó a Cristo a morir en esa cruz por nosotros, que nos motive también a nosotros para obedecerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre, y te damos gracias porque sabemos que tú estás haciendo una obra maravillosa en nosotros y que la perfeccionarás hasta el día de Cristo, Señor. Pero en medio de ello te rogamos, Señor, y sabemos que así va a ser, que no nos sueltes por ningún momento, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.